Si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. Así dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 1. Si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. Eso podemos nosotros verlo en el capítulo 19 del libro de Jueces, esta expresión que evidencia tal espanto. Todos los que veían esto decían, nunca hemos visto algo así, nunca. Desde que nuestro pueblo salió de Egipto, ha ocurrido algo parecido. Tenemos que hacer algo, pero pensémoslo bien antes de actuar. Esta frase, cuando yo la leí, me resultó muy familiar. ¿Cuántos en estos tiempos no la hemos pronunciado? Yo no había visto algo así. En lo que llevo en el Evangelio, yo nunca había visto algo así, ni dentro ni fuera de la iglesia. Nunca hemos visto cosas así como las que hoy estamos viendo. Y dice el profeta Amós, si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. ¿Estás espantado? ¿Has pronunciado tú esta frase también? ¿La has oído en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos? ¿Verdad que te suena familiar? Y si estamos espantados, es porque algo malo estamos viendo. Eso le sucedió a esta generación en el libro de Jueces. Algo vieron que quedaron aterrorizados, espantados, pero a la misma vez indignados, molestos, airados. También eso nos sucede a nosotros muchas veces. ¿No te ha pasado que ante las cosas que estás viendo, específicamente a mí hay una que como yo le digo a los hermanos en la fe, hay una que a mí me violenta, pero es que me violenta y tengo que ir a los pies del maestro cuando se trata de la niñez? Porque es que no es lo mismo, querido amado que me escuchas y hermano, no es lo mismo cuando se trata de un adulto. Porque cuando es un adulto, pues el adulto escoge, está más consciente en algún sentido. Pero un niño que es tan inocente, que es tan confiado, y ver la maldad que se cierne sobre él en estos tiempos, es de espanto. Es algo que yo jamás pensé ver así. Honestamente, jamás en estos tiempos. Y como dice aquí el texto en el capítulo 19 de Jueces, ellos decían, es que desde que salimos de Egipto, mira que desde que salimos de Egipto hasta el día que vieron eso, nunca habían visto cosa igual. Y mire que ellos vieron cosas, que atravesaron por situaciones. Ellos fueron testigos de ver cómo se tragó la tierra a los rebeldes de Coré. Ellos fueron testigos de la murmuración del pecado que se levantaba dentro del pueblo, del enojo, de la ira. ¿Qué cosas no vieron? Pero como lo que tenían delante jamás. ¿Y qué fue lo que vieron? ¿Qué fue? Dice el relato en el capítulo 19
que un levita fue abandonado, lo dejó su esposa. Se fue su esposa y él se fue tras de ella. A los 4 meses la buscó en la casa de sus padres. Ella volvió con él y ya de regreso a su casa, mientras iban caminando a la parte más apartada de las montañas de Efraín, que era donde vivían, como dicen por ahí, les cogió la tarde porque se quedaron con el suegro. Él se quedó con el suegro tratando, ¿verdad?, de agradarlo más y les retrasó la salida. En fin, que ya en el camino comenzó a atardecer y el criado le dice: ¿qué tal si nos quedamos a pasar la noche en la ciudad de los Jebuseos? La ciudad de los Jebuseos era una ciudad cananea. Y el levita le dice: no, en esta ciudad no nos quedemos. O sea que él no confiaba, no se sentía seguro en esa ciudad. Mejor sigamos adelante y nos quedamos en otra ciudad que sea de la tribu de Benjamín, que era la más próxima en la ruta. Así que llegan a la tribu, llegan al territorio de la tribu de Benjamín, llegan a la ciudad de Gibea o Gabá, en otra traducción. Y entonces él, confiado en que estaba en un lugar más seguro, esperaba que lo recibieran y lo atendieran como debía cumplirlo un buen judío, ¿verdad?, conforme a lo que estipulaba y como debían recibir a un extranjero, un forastero. Lo cierto es que nadie los recibió, nadie los invitó a entrar a su casa. Solo un anciano que bajaba de la montaña de trabajar al atardecer les preguntó de dónde venían y los invitó a pasar la noche en su casa. Un anciano que descendía. Según algunos comentarios bíblicos, esto denotaba la decadencia que había en aquella generación, pues se había levantado una generación corrompida, una generación ociosa. Y donde había ocio, siempre que hay ocio, hay muchos pecados. Como decía mi madre, una mente ociosa es peligrosa, muy peligrosa. En fin, que se fueron con el anciano, con aquel forastero. Y mientras cenaban, escucharon golpes en la puerta. Habían unos hombres que gritaban y les decían: queremos tener relaciones sexuales con él, con el levita. Esto se nos parece mucho, este relato nos acuerda mucho al relato de Lot. ¿Se acuerdan? Cuando iba a ser la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde dice la palabra: ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra, ya es mucho lo que han pecado. El pecado de estas ciudades llegó hasta la presencia de Dios. Hermano, y cuando el pecado llega a la presencia de Dios, Dios desciende para tomar carta en el asunto. De igual manera, sucederá en el fin de los tiempos, cuando el Hijo de Dios descenderá a juzgar con justo juicio la maldad del ser humano. Queremos tener relaciones con Él. Y pareciera que se repitiera la historia, y así como Lot prefirió entregar a sus 2 hijas solteras, aquí también estos 2 hombres prefieren
entregar a esta mujer, a estos hombres. Y por fuerte que me suena el relato, tengo que compartirlo. Pasaron toda la noche abusando de esta mujer. Y yo decía, Dios, qué grotesco, qué macabro. Pero tengo que leerlo. Y Dios lo permite para que podamos entender la necesidad que tenía la raza humana de un Salvador. ¿Qué potencial tenemos para hacer lo malo? Se evidencia en este relato, en esta maldad, nuestra inclinación adámica, nuestra corrupción. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin un Salvador? Estos hombres también fallaron, no fueron capaces de proteger a esta mujer. Y hasta que amaneció, abusaron de ella y la dejaron casi tendida muerta. Y el levita, que se supone que fuera un hombre consagrado para Dios, la trató de una manera tan insensible. Viéndola allí tirada en el piso, simplemente le dijo, levántate que tenemos que seguir. Qué dureza, qué insensibilidad. Es que hasta llamarlo levita me cuesta, porque un levita era un servidor en el santuario de Dios. Pero aquí podemos ver la condición en la que estaba el pueblo de Dios, en la decadencia espiritual. Este libro de Jueces deja plasmado, evidenciado, la decadencia espiritual en la que estaba el pueblo de Dios. Y donde hay decadencia espiritual, hay decadencia moral. Hay una decadencia social. Entonces, se experimentan los sentimientos y las expresiones que leí al principio. Nunca hemos visto algo así. Quedamos espantados al ver en la condición en la que está la sociedad. Y cuando leemos esta historia, pareciera que en lugar de estar leyéndola allí en el tiempo de los jueces, yo pareciera que la estuviera leyendo aquí en pleno siglo XXI, donde de igual manera, ¿qué cosas no vemos hoy? ¿De qué cosas no estamos espantados? Cómo el ser humano va decayendo, se va él mismo destruyendo, degenerando. Y lo vemos en cada área de nuestra vida. Se van erosionando las instituciones. Es que no hay un área que nosotros vemos que no esté siendo alcanzada por la decadencia primeramente espiritual. En este libro de Jueces, el autor trae un mensaje muy pertinente para nosotros en este tiempo. Seas creyente o no, este mensaje es muy pertinente. Porque aunque tú seas del grupo de los que no ven, porque aquí dice todos los que veían, y tal vez tú digas, eso no tiene nada que ver conmigo. Lo cierto es que estamos todos montados en el mismo barco.
Y de alguna manera, la decadencia espiritual, moral, social, nos alcanza a todos y nos compete a todos. Aquí dice todo lo que veía. Lo resalto porque no todos están conscientes de la condición en la que estamos. Hay personas que viven enajenadas en su mundo, pendientes a las telenovelas, pendientes a las redes sociales, a la vida de los artistas. ¿Qué hizo hoy aquel artista? ¿De qué color se pintó el pelo la otra? ¿Qué cambio se hizo? Enajenados en su mundo. Mientras la sociedad sigue autodestruyéndose. Otros en sus afanes, cargados, porque no han logrado entender ni mucho menos creer que Dios tiene cuidado de ellos. Y que lo primero que debemos buscar en este mundo es el reino de Dios, la paz con Dios, y todo lo demás Él nos ayudará a conseguirlo. Cuán necesario es que estemos viendo lo que sucede alrededor nuestro para poder accionar y responder de manera correcta, no emocionalista, no desde la perspectiva humanista, sino guiados por el Espíritu Santo. Aquí dijeron, tenemos que hacer algo, pero pensémoslo bien antes de actuar. Y ese es otro mensaje que tenemos que tener pendiente, que nos provee el autor de Jueces. Pensar bien antes de actuar. Ante lo que estamos viendo. Y en este mensaje pertinente que hace el autor, dirigido hacia los líderes de cada generación. Cuán necesario y cuán importante es un líder que tenga conciencia del Creador, que tenga conocimiento de Dios para que pueda guiar a una nación. Hay una diferencia tan grande cuando Josué, el gran líder de Dios, guió al pueblo de Israel. Un hombre que fue fiel, fue íntegro, con carácter, con lealtad para Dios. En los tiempos de Josué, dice la palabra, que Israel vivió en paz, disfrutó de las bendiciones de Dios. Sin embargo, cuando estamos aquí en el libro de Jueces, fue todo lo contrario. No había un líder capaz de guiar a un pueblo. No lo hubo, sino que cada cual hacía lo que le parecía mejor. Y eso trajo como consecuencia que cuando no hay líderes capaces, lleva a que cada cual por sus instintos naturales actúe, llegando a conductas tan aberrantes y tan perversas como las que acabamos de leer. En esta historia que acabamos nosotros de repasar, vemos cómo el pueblo de Israel se fue degenerando, corrompiendo. ¿Y qué fue lo que provocó eso? Más adelante dice
que ellos quisieron tomar la justicia en sus manos, resolver la situación en su fuerza. Otra gran lección que debemos aprender de este libro y de esta historia. Tuvieron 2 derrotas en el intento. No podían comprender si la intención era la correcta. ¿Por qué no podían prevalecer si querían hacerle justicia a esta mujer? Entonces, Dios les permite entrar en una reflexión que debemos hacer todos. Y más adelante en los capítulos encontramos cómo fueron confrontados en el sentido de si ellos hubiesen tenido esa misma indignación, ese mismo espanto ante la condición que ellos tenían delante de Dios como pueblo. ¿Por qué no se indignaron ante la idolatría que introdujo Micaía? ¿Por qué no se indignaron cuando siguió esparciéndose por todo Israel? No se indignaron de la misma manera con los ídolos que tenían en sus casas. No estaban indignados con la condición que tenían delante de Dios. Sin embargo, se pusieron muy de acuerdo con lo que sucedió afuera, en la ciudad de Gabá, en una ciudad que Dios le había ordenado echar fuera de su territorio. Es que desde ahí comienza todo. Porque cuando nosotros no obedecemos el consejo de Dios, cuando nosotros no seguimos la instrucción de Dios, eso nos va a alcanzar tarde que temprano. Dios les dio instrucciones claras y precisas a cada tribu. Les entregó el territorio que les prometió que les iba a dar. Y les dijo, y cuando lleguen allí, echen fuera a los habitantes, cananeos, jebuseos, amorreos, el que esté allí, échenlo fuera. ¿Y por qué Dios siempre nos da esa orden de echar fuera? Porque si no lo hacemos, eso que no echamos fuera en nuestra vida, eso que no quitamos en nuestra casa, aquello que Dios nos dice que echemos a un lado, cuando no lo hacemos, nos somete, nos contamina, nos corrompe, nos debilita y nos lleva a la idolatría muchas veces. Y ellos no obedecieron a Dios. Y en lugar de echar fuera al enemigo, lo dejaron. Y hasta vivían de ellos, obtenían beneficios. Porque a veces creemos que a la manera nuestra es mejor. Y pasó el tiempo. Y aquí estaba la ciudad que ellos permitieron. Su maldad los alcanzó, los corrompió, los llevó a la idolatría, los llevó a adorar otros dioses. Pero de eso no se escandalizaron. No. De fallar al primer mandamiento, de eso no se escandalizaron. Y no es que lo que vieron no era para escandalizarse, era para espantarse. Al ver un acto tan inmisericordia y tan aberrante. Pero por encima de ese, delante de Dios, ellos estaban en una condición peor. Tal vez
el levita con su esposa y criado hubiesen estado más seguros en la ciudad de los jebuseos, en una ciudad pagana. Él creyó que estando allí en el territorio de la tribu de Benjamín y en aquella ciudad estaría más seguro. Lo cierto es que había tanta corrupción tanto en la ciudad pagana como en el territorio del pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos no tenían ninguna moral para señalarlos. Y sucede a veces que también eso vemos hoy. Nos espantamos al ver el ataque a la familia, al matrimonio, a la niñez. Nos espantamos de ver tantas cosas y salimos indignados, dispuestos a hacer cualquier cosa. Algunos, porque otros andan en la indiferencia. Sin embargo, como Dios le dijo a estos indignados, comiencen a indignarse por su condición. Y entonces yo los ayudaré y los guiaré y les daré la victoria. Qué gran lección, qué gran enseñanza en esta historia. Antes de indignarnos con lo que estamos viendo afuera, Dios nos invita a que nos indignemos, nos espantemos, nos escandalicemos por la condición espiritual en la que estamos como pueblo. Nos sintamos afligidos, lloremos. Entonces Dios hará lo que hizo con estas vidas. Se humillaron, se arrepintieron y comenzaron a buscar de Dios, a ser guiados por Dios para hacerle justicia a esta mujer. Entonces Dios les dio las estrategias. Dios los acompañó y vieron la victoria. Es bien triste, es bien vergonzoso y humillante ver cómo salían los israelitas todos los días a enfrentar a Goliat y en las tardes regresar derrotados, porque su líder estaba en pecado. Salían escandalizados, determinados a enfrentar a Goliat, y regresaban todas las tardes derrotados. Y un muchachito confiado en Dios, fiel a Dios, fue usado por Dios para derrotar a ese gigante. Cuán necesario es que podamos comprender como pueblo de Dios el llamado que Dios nos hace hoy. La responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad, con la generación que se levanta.
de detenernos y mirarnos. Y poder tomar conciencia de nuestra condición. Se ha llegado a un punto tal que no hay la capacidad ni de darse cuenta, ni de ver, ni mucho menos espantarse. Si hoy ver noticias de jóvenes que mueren cada día parece casi algo ya normal, de igual manera el pecado dentro del pueblo de Dios pareciera algo normal. Hay una parte del pueblo de Dios donde el poder, la fama, la competencia se han introducido en el corazón como ídolos. Eso ciega, eso endurece e incapacita para ver la realidad. Así como meditaba yo y hablaba con el Señor, el Señor, lo que es el pecado, lo que es vivir lejos de ti, es como un velo que se pone en los ojos. ¿Cuántos programas anticorrupción? ¿Cuántos millones? Y cuando uno mira cada persona que ha sido juzgada, procesada por esa situación, se identifican como cristianos. ¿A dónde hemos llegado? Porque si fueran cristianos, no tendrían necesidad de un seminario anticorrupción o un seminario de ética. Porque el Evangelio que Cristo nos dejó es un estilo de vida de ética, de integridad, donde nos enseña a respetar a los demás, a amar a los demás, y nos da el poder para hacerlo en medio de nuestra fragilidad humana, donde nos enseña a no desear lo que no es nuestro, a no robar, a no mentir. Es que simple y llanamente la corrupción se ha convertido en una necesidad para seguir corrompiéndose más. Y así, en cualquier escenario en que nosotros nos podamos mover en medio de la sociedad, podríamos actuar de manera diferente, simple y llanamente, si viviéramos lo que verdaderamente enseñan las Sagradas Escrituras. Es que tenemos que concluir que la decadencia espiritual nos ha llevado a la condición en la que estamos, moral, social, en todo, político, en todo. La raíz es espiritual, porque cuando ya no hay temor de Dios,
cuando ya no nos importa lo que piensa Dios, cuando nos desligamos de este sagrado libro, hay consecuencias. El ciclo retributivo se tiene que dar. Es firme en cada generación, donde lo que sembramos tenemos que cosechar, porque la palabra es clara. Si Jehová no edifica, ya sea tu vida, tu casa, si un gobernante no gobierna contando con Dios, fracasará. Porque seguirá cumpliéndose esta gran verdad. Lo encontramos ya otra vez en el capítulo 1 de Romanos. Otra generación en otro tiempo. Lo que vimos en Jueces lo vimos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Lo vimos en la torre de Babel cuando el hombre se quiso rebelar contra Dios y hacer las cosas a su manera. Es que la historia se sigue repitiendo y repitiendo y siempre el resultado será el mismo. El juicio de Dios se tendrá que manifestar. Porque cuando la maldad llega a la presencia de Dios, provoca el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios no es otra cosa que la evidencia de la dureza del corazón del ser humano. Y Dios dice, cuando no quieren tener en cuenta a Dios, el juicio de Dios es el siguiente. En aquel tiempo de Jueces, el pueblo no quiso tener en cuenta a Dios. No quiso seguir los estatutos de Dios. No quiso seguir una relación con Dios. Y terminó en una depravación, en una degeneración social que alcanzó a todos, paganos como cristianos. En aquel caso, paganos como judíos. A nosotros, mundanos como cristianos. No importa. Alcanza. Por eso es que es tan pertinente que el pueblo de Dios se levante y despierte de la condición en la que está. Porque fue a nosotros que nos dejó Dios el deber de iluminar el camino al pecador y enseñarle el camino, lo correcto. Cuando la palabra de Dios dice en Apocalipsis, el apóstol Juan dice, Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo comunicó a Juan, su servidor, por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito la verdad. Dios le reveló al Hijo sus planes. El Hijo se los reveló a sus apóstoles. Los apóstoles nos los revelaron a nosotros. Tanto los juicios de Dios, lo que sucedería a la iglesia, las cosas futuras para la iglesia, y también el plan de salvación. Dios en su misericordia, en su grande amor, revela su intención. Y Dios les reveló siempre a su pueblo el deseo de su corazón. Y aquel pueblo llegó un día, dijo, no queremos tener ya más relación con Dios. Y tuvo que experimentar las consecuencias por haberse apartado de Dios. Dios los dejó hacer todo lo malo
que su mente inútil los llevó a hacer. Por eso vemos el relato en el libro de los Jueces. En su mente inútil. Porque cuando usted no está lleno de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, usted va a estar lleno de espíritus inmundos. Usted va a estar lleno de maldad. Y esa maldad lo va a llevar a actuar de manera aberrante, pervertida, desviada, y le hará daño a sus semejantes. Esa es la raíz del problema nuestro, espiritual. Lo dice aquí la palabra. Cuando usted no quiere saber de Dios, Dios lo deja. Que sus malos pensamientos lo lleve a actuar de la manera más pervertida, como hoy estamos siendo testigos. Porque hoy nunca yo pensé ver cosas como las que estoy viendo, oyendo cosas como las que estoy oyendo. Donde ya se está considerando en otros países aprobar el bestialismo, tener sexo con los animales, la pedofilia, tener sexo lícito con niños. Eso es parte del juicio de Dios. Cuando una generación, una sociedad, una nación decide darle la espalda a Dios. Es que ya los juicios de Dios comenzaron. No es que estamos esperando los juicios, no, es que ya comenzaron. Y parte de lo que estamos viendo nos espanta. Nos espanta. Nos duele. Y siempre el juicio de Dios comienza por su casa. Ellos querían ejecutar justicia con el de afuera, pero Dios comenzó con ellos. Y de igual manera, las persecuciones, lo que está padeciendo el pueblo, es parte de los juicios de Dios. Por la gran apostasía que está habiendo también dentro del pueblo. Y nos resta hacer lo mismo que hizo aquella generación. Arrepentirnos. Arrepentirnos. Para que en medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir, podamos seguir llevando el mensaje de esperanza. En aquel tiempo del libro de los jueces, siempre que Dios levantaba a un juez a hablar en nombre de él, venía la calma. Ahora en el tiempo que estamos de la gracia, vendrá Jesucristo como juez para juzgar cada nación, cada individuo. Y la iglesia lo que debe estar haciendo en este tiempo es seguir llevando el mensaje, seguir llevando luz, llevando esperanza, para que el malo se torne a Dios, porque todavía hay salvación, todavía hay esperanza para todo aquel que vive de espalda a Dios. La iglesia está llamada a seguir llevando palabra, pero sobre todas las cosas siendo sal, que no es otra cosa que vivir en integridad. En integridad. Que donde quiera que haya un creyente, haya luz. Y en medio de la maldad puedan ver su bondad.
y se tornen a Dios. Y seguir clamando como pueblo para que venga Jesús y juzgue con justo juicio y detenga esta maldad. Los tiempos que estamos viendo, simple y llanamente, evidencia los justos juicios de Dios y que cada día Cristo está más cerca. Algo tenemos que hacer, dijeron. Lo primero que tenemos que hacer como pueblo es vivir una vida en integridad, para que los perdidos, para que aquel que vive lejos de Dios crea en el poder del mensaje de la cruz. Crea que en Él hay esperanza cuando vea nuestras vidas cambiadas. Pedro nos llama piedras vivas con las que Cristo edifica su casa, su pueblo, su iglesia. Y Cristo es el fundamento. Y una piedra viva es una vida transformada por medio del poder del Espíritu Santo. Y en la medida que nos vean con vidas transformadas, entonces podremos llevar esperanza. Y podremos iluminarle el camino a muchos que andan de espaldas a Dios y que no ven salida. A eso nos ha puesto Dios, que seamos testigos. Id y sed testigos. No nos llamó a cambiar el mundo. No nos llamó a transformar el mundo, no. Eso es una obra de Cristo. Él vendrá. Él vendrá como juez, como rey. Y terminará con todo esto. A nosotros nos ha llamado a ser testigos. Y que por medio de lo que vean en nosotros puedan creer en Jesucristo. Y así es la única manera en que podremos llevar esperanza y ser sal. Que allí donde hay oscuridad podamos iluminar. Y que en el lugar donde Dios nos haya puesto a servir, podamos nosotros ser útiles en medio de la comunidad que nos haya puesto a servir. Nunca hemos visto algo así. En espanto. Que el primer espanto que sintamos es al ver nuestra condición delante de Dios, para luego espantarnos de la condición en la que está nuestra nación. Y al ver el espanto vendrá el quebranto, y al ver el quebranto vendrá el clamor, y al venir el clamor vendrá la dirección de Dios, para poder ser de bendición a nuestra sociedad. Nunca vi algo así. Nunca he visto tanta avaricia, tanto orgullo, tanto amor propio, tanta vanidad, tanto orgullo, tanta hambre de fama y de poder en tantos líderes religiosos. Yo nunca había visto una cosa así. Como tampoco había visto tanta maldad contra los niños.
tanta perversidad, tanta falta de amor. Pero valido lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos el amor se enfriará, la maldad aumentará y muchos apostatarán de la fe. Así que, una vez más, sigo validando las sagradas escrituras que se siguen cumpliendo. Por lo tanto, sigo poniendo mi esperanza en Jesucristo. Que Dios en su inmensa misericordia nos ayude a ver nuestra condición delante de Él y que podamos en medio de estos tiempos ser dirigidos por Él. En el bendito nombre de Jesús. Amén.